Haaland, Voltemade, Bellingham, Manzambi, Kroos, Olmo, Carvajal. La lista de jugadores jóvenes que han salido de la Bundesliga es infinita, interminable. Yo diría, hoy en Fusbaleros, 5 nuevos candidatos. Dentro cabecera. El primero del que habría que hablar sería sin duda Kenneth Eichhorn, el jugador del Leverkusen, fichado a principios de este verano del Hertha por 9 millones de euros. Y ojo con Carlas Martínez, el entrenador, viajando personalmente a Berlín para negociar. Era un jugador que había muchas ganas de ver, un jugador muy apetecible porque ya prometía bastante en el Hertha, pero su carrera ahora mismo está en el limbo por culpa de un trastorno metabólico que lo llevó a adelgazar 5 kilos en 5 días, que lo llevó al hospital a principios de este mes y que mínimo le hará perderse toda la primera vuelta. Habrá que ver qué sucede con él, pero la realidad es que ahora mismo su carrera está parada, su carrera está en un limbo, no sabemos qué va a pasar, evidentemente le deseamos lo mejor, entraría en este vídeo, pero bueno, si no, lo importante es que se recupere y ojalá lo podamos ver pronto y si no, pues si está bien ya nos alegraremos aquí en Fusbaleros. Y ahora ya sí que podemos pasar a los 5 jóvenes más interesantes de la Bundes 25-26. Empezamos hablando de Montreal Culbreth, jugador del Leverkusen de 18 años, cumple 19 el 29 de agosto, el 29 de este mes, con doble nacionalidad americana y estadounidense, que juega de extremo derecho, pero también puede jugar de interior derecho, que era la posición en la que lo utilizaba Kasper Hjulmand, su último entrenador, o de mediocentro ofensivo. El problema con Culbreth, ya veréis que en este vídeo tenemos varios jugadores que no han tenido una pretemporada fácil, nada comparable a lo de Eichhorn, pero que han tenido una pretemporada, bueno, complicadita, digamos, ¿no? Culbreth, por ejemplo, se lesionó el otro día en un amistoso contra el Sevilla, tuvo que abandonar el encuentro, lógicamente, fue una lesión importante y no sabemos la cantidad exacta porque no la sabemos, al menos cuando estoy grabando esto, si no ya os habrá aparecido por abajo, pero parece que se tendrá que perder unos cuantos partidos y también se lesionó en ese partido Andrich, de ese sí que no sabemos nada de momento cuando grabo esto. Pero bueno, la verdad que ha sido un partido un poco desgraciado, para el Leverkusen. El año pasado lo vimos con bastante protagonismo en el tramo final de la temporada, en esa posición de interior derecho, que yo creo que no le beneficiaba especialmente. Sí lo vimos bastante más en la Nachwuchsliga, que es la competición sub-19 que tienen los equipos profesionales alemanes, competición que juego lógicamente con el Bayern 04, hizo un papel bastante decente allí, también en la Eurocopa Sub-19, Eurocopa en la que pierden en la final con España este año y en la que fue protagonista en todos los partidos jugando con Alemania, salvo en el tercero, que era fase de grupos, no se jugaban nada y su entrenador decidió que era mejor mandarlo al banquillo. A continuación paso a hablaros de Samuel Ignacio, un jugador italo-brasileño porque su padre era un futbolista brasileño que jugaba en Italia. Ignacio nace en Bérgamo hace 19 años, aún tiene 18, juega de media punta en el BVB. En esta pretemporada lo hemos visto, bueno, también puede ser mediocentro ofensivo o delantero centro, pero en esta pretemporada lo hemos visto y la verdad que ha dado muy, muy buenas sensaciones este jugador, que es canterano del Atalanta, que es el equipo de Bérgamo de la ciudad pues donde nació, como ya sabréis, porque últimamente el Atalanta pues ha tenido bastante éxito ahí en competición europea. Ganó, de hecho, la Europa League hace 2 años, bueno, el Leverkusen que llegaba invicto, ¿no? Esta temporada yo creo que vamos a ver más a Ignacio, volviendo al tema de los jóvenes. Después de las buenas sensaciones en pretemporada, después de ver que a lo mejor el BVB necesita confiar en jugadores jóvenes, o debería hacerlo, ya pasó por el juvenil, ya pasó por el filial, en los últimos partidos tuvo minutos, en el partido contra el Eintracht del 8 de mayo marca un gol, que hasta ahora es el único que ha marcado con el primer equipo,
y además se le ha renovado hasta 2029. Yo creo que eso quiere decir que va a tener protagonismo. Ojalá así sea porque es un jugador divertido, yo creo que nos lo vamos a pasar bien con él. Y ahora paso a hablar de Niko Ilisevic, un jugador que es tan joven, tan joven, tan joven, que no puede ni siquiera debutar en la Bundesliga. Ojo a esto, porque esto no pasa en España. Si tú tienes menos de 16, está prohibido que juegues en la Bundesliga. No puedes. De hecho, el jugador más joven que ha jugado en la Bundesliga se supone, si tiene la edad que dice tener, que eso todavía está un poco ahí en un limbo después de aquel escándalo que se formó y tal, es Youssoufa Moukoko, que debutó con 16 años y un día, se supone. Entonces, Ilisevic, que nació el 30 de octubre de 2010, no va a poder debutar hasta el 30 de octubre de este año, lógicamente, hasta que tenga 16 años. Hay que hablar aún así de él, yo creo, porque es un jugador germano-croata que de momento ha elegido jugar con la selección alemana, aunque luego podría cambiar y que es bastante, bastante prometedor y en el Eintracht lo quieren tener entre algodones. Dijo Adi Hütter en una entrevista extensísima publicada en el Kika de este lunes que le irían dando tiempo paulatinamente una vez pudieran, porque si lo hacían de repente podía ser peor para él y también el tema de meterle en un vestuario de repente con toda gente mayor y tal, que creían que no le iba a ayudar. Yo creo, y bueno, veo por lo que leo en la prensa de Frankfurt, que tiene un entorno bastante positivo. Krösche también pidió paciencia con él y de momento es verdad que sus números tampoco son de ser un dominador absoluto de la Youth League y de la Nachwuchsliga, que son ligas de todas formas o competiciones de bastante, bastante nivel, como podréis suponer, pero la ilusión que hay yo creo que está más que fundamentada. Tampoco ha podido jugar en pretemporada, pero bueno, si buscas información, si buscas algún vídeo, ves que efectivamente ahí hay un futbolista muy, muy talentoso. Y hay que hablar, como no hablando de jóvenes promesas, hay que hablar de Nathan De Cat, el jugador por el que el Hoffenheim pagó 17 millones de euros a principios de este verano, un jugador belga de 18 años que venía de la liga belga, que lo quería el Bayern, lo quería el Leipzig, lo quería el BVB, pero al final se ha quedado en Hoffenheim. Un jugador, Nathan De Cat, muy parecido a Rodri, yo diría, físicamente, un jugador de 1,92 de altura, que puede jugar de pivote, que puede jugar de mediocentro ofensivo, pero sobre todo, yo creo que lo van a usar de pivote y es un perfil de verdad muy similar a Rodri, por lo que he visto, salvando las distancias, lógicamente. No sabemos si Nathan De Cat puede llegar a ser lo que es Rodri. A lo mejor sí, porque es un jugador que todo lo que se habla de él son maravillas. Además, no solo se parece a Rodri en lo deportivo, por lo que se cuenta, también en lo personal, pues todo el mundo habla bastante bien de él. Es una persona que no es precisamente mediática, aunque bueno, sí que está en las redes y tal, pero no es una persona mediática, se ha adaptado bien al sitio y dentro de unos años, que esto es lo que más le gusta al Hoffenheim, va a ser una venta carísima. De hecho, en 2028 entra en vigor una cláusula de rescisión para él de 70 millones de euros. Un pastizal. Vamos a ver si eso se paga dentro de 2 años por él o no. Yo me mojo y digo que sí que se pagará un pastizal por él, no sé si 70 millones. Viendo la inflación que hay en el fútbol, a lo mejor 70 millones no es nada. Y dentro de 2 años 70 millones pues es una estafa para el Hoffenheim, ¿no? Pero bueno, es un jugador que viene a hacer unos buenos números en la competición de su país y se espera que con 18 años, que aún es muy joven, no lo olvidemos, porque claro, tenemos a Lamine Yamal a lo mejor como referente, ¿no? Y Lamine Yamal con 18 años ya tenía una Eurocopa y era un jugador top en el Barça, pero lo normal con 18 años es ser un Nathan De Cat o ser un Samuel Ignacio. No es lo de Lamine Yamal. Entonces, yo creo que, bueno, con Nathan De Cat se puede creer. Se puede creer en el Hoffenheim y yo creo que le va a ir bastante bien. Yo tengo bastante confianza en él y me parece un jugador muy, muy bueno que yo creo que nos vamos a alegrar de disfrutarlo en la Bundesliga hasta que se pueda, porque luego vendrá alguien a pagar, pero hasta que se pueda lo disfrutaremos mucho en la Bundesliga. Y
Cerramos el vídeo con Noah Dalvich, un jugador de 19 años para 20, esto lo dice mucha gente. Yo nunca he entendido la expresión, pero sí que es verdad que hay que explicar de alguna manera que es un jugador que tiene 19 años a fecha de hoy, pero que antes de que termine este año, concretamente el 25 de septiembre, le caen 20. Entonces, ¿cómo explicamos esto? No lo sé. Bueno, que es del 2006, vaya. Y que es un jugador que curiosamente conoce el fútbol español. Bueno, es un jugador mayorcito ya, para lo que hemos venido hablando en este vídeo, ¿no? Estuvo 2 años en la disciplina del Barça, estuvo en el Barça Athletic, en el filial, llegó allí en 2023 desde el Freiburg, que es el club de su ciudad, por 2,5 millones de euros, y se fue 2 años más tarde al VfB por 1 millón. Es verdad que en el Barça lo que hizo tampoco fue gran cosa. Esto hay que decirlo. Este jugador que puede jugar como mediocentro ofensivo, también como extremo derecho y como mediocentro. Los 2 años que estuvo en el filial del Barça, pues tampoco lo vimos hacer locuras. De hecho, el Barça palmó 1,5 millones de euros con su venta. Pero bueno, la temporada que hizo el año pasado en Dritte Liga con el filial del Stuttgart, 10 goles, 6 asistencias, una buenísima segunda vuelta, un buenísimo final de temporada, pues lleva la ilusión a los aficionados no del VfB, sino del Elversberg, que es el equipo que se lo ha conseguido traer en forma de cesión. El Elversberg, que como comentaremos en el vídeo de super previa de la Bundesliga, que ya os avanzo que se publicará el día 28, el día que empieza la competición, pues el Elversberg está muy ilusionado por los jugadores que ha traído y uno de ellos es este, claro. De Dritte Liga a Bundesliga hay una diferencia, eso es evidente, ¿no? Pero hay motivos para ilusionarse, hay motivos porque, como comentábamos antes, con De Cat es un jugador muy joven todavía y no sabemos hasta dónde puede llegar. Es verdad que su inicio no ha sido el mejor porque el otro día en un amistoso contra el Mallorca, por eso me he puesto hoy la camiseta del Real Club Deportivo Mallorca, fue expulsado, se llevó una tarjeta roja, bueno, a lo mejor merecida, es raro ver una tarjeta roja en un amistoso, pero merecida de alguna manera porque le hizo un pisotón por detrás a un jugador del Mallorca, un pisotón que llegaba además tardísimo, y le echaron roja en un partido en el que el Mallorca ya estaba jugando con 10, pese a estar jugando en Son Moix el partido, el Mallorca ya venía jugando con 10, y el árbitro le sacó esas 2 rojas, una a cada equipo, y aparte de esas 2 rojas hubo 3 amarillas. Esto lo pone el Hoffenheim en este tweet que estáis viendo ahora en pantalla y que me hace mucha gracia porque luego pone update, actualización, 4 amarillas. Ahora la siguiente para Maxi Goa. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy, amigos de Fusbaleros. Muchas gracias por estar ahí un día más aquí en el canal, aquí en Fusbaleros. Dale al like, como digo siempre, suscríbete, activa la campanita para que te notifique los vídeos, porque si no activas la campanita no te notifica cuando subimos vídeo cada lunes y cada viernes. El lunes venimos con más, lo veo aquí en el calendario. El lunes vamos a hablar del Schalke. Están ilusionadísimos en Gelsenkirchen con su equipo y no quiero que te pierdas ese vídeo. Así que estate pendiente y nada, muchas gracias y adiós.